Ahí un poco la cámara. Ya, genial. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, súper. Estamos empezando este tercer podcast. Ya llevamos 3 semanas con esto. ¿Qué te ha parecido? Volando se me ha pasado. Muy smoothie. Y Muy harta piola. notición ha habido en los últimos días que hemos estado justo haciendo los programas. Han salido varias buenas noticias, así que ha estado súper entretenido, encuentro. Sí, pues. Sí. Genial. Bueno, ayer alcanzamos a subir un video cortito, que lo alcancé a subir en Facebook y en Twitter, pero no lo pude subir en Instagram. No hubo caso. Donde tú contabas la noticia de que vamos a empezar a grabar un teaser de una novela que tú adaptaste que se llama La Flor del Manzano. La novela se llama La hija de Ari, de Alexandra Cúzula. Bueno, esa era la noticia, que se filma ahora eso, ese teaser, hay que conseguir los actores, están haciendo ya el casting. Y bueno, ahí en el video está en Facebook y en Twitter. No lo pude subir en Instagram. Pero bueno, esa es la noticia que había que contar, como para resumir un poco. O sea que ahora ya tenemos que dedicarnos un poco a trabajar en eso. Mientras en paralelo estamos con la campaña de Eudaimonia y seguimos con los programas y todo igual. Ya está. Es un largometraje, drama, ficción, familiar, autobiográfico. Una historia muy intensa y bella. Y Ya. optimista. Así que a mí me motiva un montón y además que la escritora me cae muy bien, es una persona bastante particular, buena onda, buena persona. Así es que todo bien ahí, por ahora todo andando, como bien dices tú. El casting lo hacemos ahora el 23, el sábado, en el Arrayán, muy entretenido. Genial. Bueno, Genial, sí. quería hablar un poquito con la gente, contarles un poco del guión de Eudaimonia. Estuve pensando que podríamos contarle un poco a la gente el origen de esta historia, o sea, de dónde nace la idea de hacer Eudaimonia, porque como ya hemos dicho, es un proyecto que lleva hartos años en desarrollo y ha pasado de distintas etapas. Tuvimos como varios años desarrollando el guión para la película. Y posteriormente se empezaron a desarrollar los guiones de la serie, que es como la precuela de la película. Ya, pues la génesis del proyecto Eudaimonia ocurre en México, hace el año 1997, 98, por ahí. ¿Ya? Ahí nosotros viajamos desde Italia a México a vivir ahí a San Miguel de Allende, y justo en esa época ocurrió la Revolución Zapatista. El subcomandante Marcos y los indígenas del sur de México, ¿cómo se llama? Lacandona, la selva Lacandona, Chiapas. Hicieron una revolución más bien simbólica, ¿ya? Y lo que ahí en ese minuto, ¿cierto? Me acuerdo que nos llamó mucho la atención y que es como lo que nos inspiró, fue el hecho de que la forma que tuvieron ellos de evitar las represalias del gobierno mexicano, en particular de los militares mexicanos, por esta revolución que hicieron, fue usar Internet. Usaban Internet, habían ciertas organizaciones no gubernamentales francesas, o habían canadienses también, activistas, en el fondo, ¿no? Gente que estaba preocupada de los derechos humanos en profundidad y de los derechos de los indígenas. Ellos los apañaron, entonces les entregaron tecnología, satélites, qué sé yo. Entonces ellos podían denunciar a través de la red. Las noticias no tenían que pasar por la cosa mexicana, sino que, ¡pum!, todo lo que hacía el ejército mexicano que violaba los derechos humanos o que hacía aberraciones,
ellos directamente lo subían a través de este satélite. Entonces ahí ocurrió algo interesante, nos pareció que ese hecho era interesante, y nació la historia, me acuerdo perfecto, que era un personaje que en el fondo recorría las distintas regiones de las selvas con esta tecnología, iba ayudando a que, qué sé yo, no hubiera justicia. Y así fue el comienzo, no sé si te acuerdas, y de hecho hicimos un viaje desde México hasta Chile por carretera, por la carretera, la Ruta 5, la Panamericana. Hicimos el viaje recorriendo todos esos lugares. Y por eso el guión inicialmente se llamaba Bolso Azul, y después se empezó a llamar Pasajeros de la Tierra. Claro, el viaje que hicimos de México a Chile por tierra fue súper importante para el proyecto, porque en el fondo fue darnos cuenta de todos los pueblos originarios que existían, porque partimos en Ciudad de México, pero de ahí nos fuimos a Oaxaca y a Chiapas, y ahí conocimos a la verdadera Papacoroila, o sea, los pueblos originarios, esos estados casi primitivos, chozas, pueblitos donde no se podía entrar, partes que eran súper, de hecho vimos indígenas muertos en la carretera, los militares, vimos Sí. lo que pasaba en las fronteras, lo que pasaba en las aduanas, que era del terror, o sea, ahí estaba uno a merced de estos guardias, de estos policías, y todo funcionaba a través de la corrupción, de coimas, para poder pasar, si no, no pasabas, si no tenías que esperar horas. Y ahí como que nos dimos cuenta de toda la realidad latinoamericana y qué pasaba entre los indígenas y los europeos, o la gente, no sé, blanca. Y la diferencia cultural, en el fondo, la diferencia cultural enorme. Y buscando también nosotros qué es lo que nos unía, por qué nosotros éramos latinoamericanos y no éramos europeos. Porque nosotros veníamos de Europa, veníamos de Italia, y nos dábamos cuenta que nos sentíamos totalmente latinoamericanos, no nos sentíamos paneuropeos, a pesar de que allá nos encontraban prácticamente, o sea, igual sí nos encontraban una cosa particular, entonces queríamos saber qué era eso. Es como una búsqueda identitaria súper legítima que tiene, yo creo, cualquier artista, ¿o no? Sí. Saber quién es uno, Sí. de dónde viene. Se me había olvidado eso, pero es cierto, también está eso en paralelo a lo que estaba contando yo. También me acuerdo de eso, que había la búsqueda de la identidad, que también por lo mismo nos fuimos a Europa por un tiempo, porque Claro. también estábamos buscando quiénes éramos, porque teníamos parientes españoles, o sea, abuelos españoles, bisabuelos ingleses, o de otro lado, más los Bueno, criollos, los de ahí me indígenas. gustaría que pasáramos rápidamente así, porque ya, empezamos a escribir este guión, Bolso Azul, después se llamó Pasajeros de la Tierra. Mientras tanto, empezamos nosotros a filmar el documental de Nicanor Parra. Y eso fue, Cierto. se mezclaron, como ahora, o sea, siempre los proyectos se hacen en paralelo. Entonces, entre medio que estábamos haciendo ese guión, estábamos filmando el documental de Nicanor Parra, cuando Sí. apareció esa escena, que todo el mundo la ha visto, los que han visto el documental, y los que no la pueden ir a ver al canal de YouTube, que se llama Nicanor Parra Movie. Hay un clip que se llama Principio de Incertidumbre. El clip Principio de Incertidumbre, que es como un pedazo súper importante donde Nicanor hace como una declaración de principios en la cual declara que nosotros no podemos observar la realidad, porque cuando nosotros observamos la realidad estamos perturbando al objeto. Por lo tanto, lo que se ve no es el objeto, sino que el objeto observado y perturbado. Y habló del principio de incertidumbre y lo comparó con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Nosotros teníamos 27 años, tú tenías 30, yo creo, éramos bastante jóvenes, no cachábamos bien.
Ujú. Y pasaron varios años hasta que pudimos entender a qué se refería Nicanor y qué es lo que estaba pasando con ese principio matemático, en el fondo, con ese principio físico. Sí, sí, pues, claro. No, eso fue, fue magistral esa experiencia, porque a mí en lo particular me abrió las puertas para un montón de interrogantes que tienen que ver con filmar ficción. Porque en este caso bueno, era lo mismo, pero era distinto, porque estábamos filmando un documental, ¿cierto? Claro, Y se supone que en el documental uno no altera lo que está ocurriendo frente a la cámara, sino que sencillamente observa aquello que está ocurriendo. Ahora eso ha cambiado, porque ahora apareció incluso ¿cómo se llama? La Tere Alberdi, la la Maite Alberdi, que hace documentales de ficción, entonces hay todo eso, hay una nueva, claro, y eso desde que el Note, o sea, es muy antigua el docuficción. el docuficción, o sea, en Inglaterra se inventó ese género que, bueno, Katy Come Claro, Home, que nosotros la vimos, que es una sí. recreación tan verosímil de la realidad Brutal, 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 brutal. claro. Porque además encima, claro, este, usó la estética, entonces los personajes no son, o sea, no son personas reales que le estaba pasando, sino que eran Actores, de alguna manera actores, entonces muy efectivo el la género, combinación. claro. Sí. Pero bueno, aquí había un punto de unión, porque en el fondo a lo que apelaba Nicanor, que fue algo que yo no lo había visto, pero él lo que decía era que él no quería figurar como un poeta haciendo el poeta, era como la negación, pasaba eso, que él al actuar como poeta, ¿no es cierto? En el fondo transformarse como en un actor, ocurría algo que él no quería que ocurriera. Entonces, aun cuando yo en ese momento no estaba tan consciente de qué era lo que él no quería que ocurriera, porque a mí me parecía que él era genial en su forma, y lo entendía. O sea, entendía lo que él me quería transmitir, porque me parecía que era vital que lo que la cámara capturara fuera verosímil, no hubiera un engaño, no hubiera un Una trick, impostación, ¿te ¿cierto? acuerdas que él hablaba del objeto impostado? El objeto impostado, exacto. Pero años después, lo vimos juntos, me acuerdo, vimos el último documental que hizo antes de Retrato, que lo hizo con unas mujeres cineastas, y claro, ahí él salía haciendo la operación que ahora no quería hacer nunca más, que era, salía mirando a cámara, recitando, salía como le decían ya, ahora tú sal, acción, sal por aquí, entra por allá, mira a cámara. Él jugó el juego y la verdad es que el resultado era sospechoso, era raro. Da como vergüenza ajena, es como raro. Sí, un poco de Es vergüenza, una no sensación quería rara hacer, que a uno no le gusta, claro. exacto, uno como audiencia, como no como un cineasta, sino que yo me ponía en el lugar de una persona que no tiene nada que ver con el medio audiovisual y está mirando algo y que por supuesto que uno se encanta con lo que le parece real. Cuando es medio falso ya automáticamente uno queda afuera. Claro. Bueno, yo le voy a explicar un poco a la gente en común y corriente, porque puedo estar un poco equivocada, pero los científicos me corrigen después. Pero en el fondo lo que él nos quería enseñar, que era algo que nosotros no sabíamos, es que Heisenberg descubrió que al tratar de observar, ¿no es cierto?, una partícula que está en el plano, ¿no es cierto?, en el espacio, una partícula chiquitita, uno la trata de observar con un microscopio, con algún elemento inventado por los científicos para poderla capturar, ¿no es cierto? Para poderla ver, la tiene que iluminar con un fotón. Al Con acercar el energía. fotón a la partícula se mueve.
afecta, o sea, la misma luz hace que se mueva, y ya no le puedas precisar su ubicación en el espacio, ¿no? Pero bueno, como te digo, paralelo a eso, a mí me interesa mucho lo que ocurre con el principio de incertidumbre en el trabajo con los actores en ficción. ¿Ya? Porque claramente ahí está la problemática en su máxima expresión. Bueno, de Porque el hecho, ahí actor, fue cuando tú creaste un sistema para poder filmar a Nicanor, que eso fue clave, que en el fondo fue darse cuenta que cuando él veía la cámara, se acababa todo. Si él no veía la sí, cámara, se relajaba y actuaba normal. Entonces, eso era súper claro, importante, o sea, exacto, exacto. era clave. O sea, Claro. era clave porque él se cohibía. Y yo quiero ser bien franco con la gente, él nunca me dijo que no así directamente, no vengáis a filmar nunca más y todo lo más, sino que me decía, mira, si tú querés filmarme, bueno, Arréglate. filma, pero tú búscate una manera, busca tecnología, no me importa, pero yo no quiero ver las cámaras. Exacto. Y yo que era cineasta, sabía perfectamente que venía llegando de Italia, se conocía la tecnología. Claro, era como lo que se me venía al tiro a la mente, era lo mismo que hacían los documentalistas de animales salvajes, que usan teleobjetivos, y que o sea, hay maneras distintas de no Lejos. asustar a la presa. Claro, eso Exacto. lo aplicamos inmediatamente. Claro, Claro, fácil. darnos cuenta porque Nicanor nos dio la clave, en el fondo, nos dio la clave desde el día uno, si esa escena fue de las primeras que se filmaron. Y Nicanor Claro, lo dijo como 3 veces, lo decía cada rato, que no podía ver la cámara o el micrófono. No, si claro. ya veía el micrófono o la cámara, chao, se acababa todo. Sí, pues. Por eso yo quiero volver a lo de los actores, porque los actores, en el fondo, pasa algo que es más complejo, porque ellos asumen deben asumir el principio de certidumbre, o sea, tienen el desafío de, aun cuando ellos saben que están siendo observados, transmitir en el encuadre, transmitir que lo que está ocurriendo no es una impostación, no es sino que es algo que es verdadero, que es real, que está ocurriendo en el minuto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr eso? A mí me abrió una búsqueda enorme, ¿cierto? Entonces ahí empecé a estudiar y a practicar cómo lograr que los actores sean el personaje y no quieran serlo, o sea, no imposten el personaje. Claro, Entonces, ahí se abrió un mundo que a mí me parece muy interesante. Ahora, también, a mí me pasa mucho, sobre todo con las películas que se hacen en Chile o con las teleseries o qué sé yo, siempre he tenido esa impresión de que los actores son muy pocos los que logran evadir el principio de incertidumbre. claro. Como que siempre se nota que están representando un personaje. Muy pocas veces uno ve cosas como que se la cree. Creo que, por ejemplo, en las telenovelas, hay una vez que me pasó que me pareció que fue muy, muy interesante, que lo lograron en una que se llamaba Romané. No sé si te acuerdas tú. Sí, pues. Que ahí me dio la sensación de que los personajes, o sea, yo creo que los actores alucinaron tanto con el mundo y se metieron tanto y tuvieron tiempo, que tuvieron más tiempo, que lograron esa magia que se produzca como una verosimilitud, algo muy fuerte. Eh, bueno, y ahí, qué sé yo, hay muchas cosas que entran en la ecuación, que es desde la confianza, ¿no es cierto? Es el tipo de actor, es la concentración, es el tiempo que tú tienes para poder trabajar con el actor, para que él logre entrar y ser el personaje. Y para mí en lo personal, esa fue la enseñanza una de las más relevantes que proviene de esta experiencia con Nicanor del principio de incertidumbre. Claro, bueno, aparte de las enseñanzas también con el tema de la ecología, Exacto. de la propuesta de Daimiel, que fue clave para nosotros, que es lo que era ser ecologista y que a nosotros nos marcó, que es lo que era
esto de la economía mapuche de subsistencia, en el fondo vivir con lo mínimo, sin alterar el medio ambiente, sin hacer cosas que invadan el espacio natural, digamos, que sin alterar los ecosistemas, sin querer, porque por ejemplo, eso de cuando dice en el clip, bueno, que desaparezca este personaje que se llama Hombre de la Tierra nomás, pues. Si no somos capaces de aprender esas lecciones mínimas, chao con el hombre nomás, pues. Chao nomás. Él tenía un punto de vista súper pesimista en cuanto a lo que iba a pasar, y esto estamos hablando, no sé, 30 años atrás, o sea... Entonces eso también fue clave para el proyecto, porque nosotros entendimos rápidamente que ese dilema del cambio climático, que era algo incipiente en esa época, era lo que se venía, y ese fue siempre el escenario distópico que nosotros íbamos a crear, o sea, estábamos creando para la película, pero en el fondo Nicanor también nos dio las bases de lo que decían los científicos en esa época, ya hablando del año 97, iba a pasar. Entonces nadie hablaba de eso, y solamente Nicanor nos abrió los ojos tempranamente de ese tema. Exacto. Y lo otro que también es bueno que la gente sepa que era re importante, era que era consecuente, Nicanor. Yo me acuerdo que Nicanor nosotros lo conocimos a los 85 años, y siempre, todas las veces que fui a la casa, nunca vi una estufa prendida, una chimenea prendida, nada que significara agregarle basura al planeta. Nunca. Claro. Siempre a capela. Tenía sus técnicas, se abrigaba un montón, andaba bien abrigado, pero no metía ni una mugre al planeta. Y lo mismo también, que también sale en el docu, ¿te acuerdas que él siempre consumía los alimentos de la temporada? Lo tenía súper claro. Claro. No iba a estar Ahora comprándose... la gran forma de salvar el planeta es consumir local y no querer comer, no sé, sandías en invierno, y ni no sé, cosas sofisticadas cuando no corresponde, y disfrutar de lo que está local y lo que está cerca y lo que se produce. Eso hoy en día es como la panacea de la permacultura, de todo. Pues, Claro. Y Nicanor la tenía clara de toda la vida, esa cuestión. Sí, pues. Pero era consecuente, era lo que me gustaba a mí. No era puro speech. Decía una cosa, después, no sé, full calentito, no. Claro. Lo que era bien austero, era espartano, era duro, intelectualmente era exigente, entonces tenía todas esas cosas intensas, interesantes, que se pasaron, sí o sí, de alguna u otra forma, a Eudaimonia y a todo lo que nosotros hacemos, incluso el día a día. Así que es súper alucinante, Parra. Así que te mando un beso grande, me despido, y gracias. ¿A mí o a ti y a la gente, a todos. Chao, mi amor. Ya pues. Ya, Chao, chicos, que les vaya bien. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.